Entonces, aquí en esta parte se pregunta, ¿puede un hombre tener muchos fines últimos? Objeciones a esta pregunta, por las que parece posible que la voluntad de un hombre pueda querer cosas distintas como fines últimos simultáneamente. Dice acá, dice San Agustín, que algunos pusieron el fin último del hombre en estas cuatro cosas, en el placer, en la tranquilidad, en los bienes primarios de la naturaleza y en la virtud. Dice, es evidente que son cosas distintas. Luego, un hombre puede establecer muchas cosas como fin último de su voluntad. Entonces, las objeciones es de que sí, un hombre puede tener muchos fines últimos, porque según puede colocar su fin en estas cuatro cosas, supuestamente. Luego dice, además, las cosas que no se oponen mutuamente no se excluyen entre sí, pero en realidad hay muchas cosas que no se oponen mutuamente. Luego, si se toma una de ellas como fin último, por eso no se excluye de las otras. Es decir, o también por otro lado, si las cosas no se oponen en su totalidad, así que si uno tiene un fin último hacia algo, puede que también ese fin último complemente las otras cosas, las otras cosas que parecían muchos fines. Si me entienden, es que en realidad, según aquí dice, que sí están conectadas las demás cosas. Por eso un mismo fin, según esto, según ese mismo fin último, puede aplicarse a varias cosas. Además, la voluntad no pierde su libertad por establecer como último fin una cosa, pues antes de fijar una cosa, una como fin último, por ejemplo, el placer, podía haber establecido otra, las riquezas, por ejemplo. Por tanto, después de establecer uno como fin último de su voluntad, el placer también puede a la vez señalar como un fin último las riquezas. Y aquí argumenta, según él, luego la voluntad de un hombre puede tener a la vez distintos objetivos como fines últimos. Ahora, en cambio, la objeción a estos argumentos, que es, bueno, la respuesta un poco a favor de la pregunta. Dice, lo que un hombre acepta como fin último domina su afecto, porque de ello toma las normas que regulan su vida. Por eso se dice de los glotones, es decir, de la gula, de los que comen en exceso. Y aquí ya cita la Biblia, Filipenses 3:19. Su Dios es su vientre, es decir, su estómago, de comer para comer mucho. Pues consideran los placeres del vientre, bueno, del estómago, como fin último. Pero como se lee en Mateo, dice 6:24, nadie puede servir a dos señores, no subordinados entre sí. Por tanto, un hombre no puede tener a la vez muchos fines últimos, no subordinados entre sí. Es decir, aquí argumenta que sí, un hombre no puede tener muchos fines, sino que un fin domina a las otras cosas, a las otras cosas de las que aquí habla, que sí puede haber muchas cosas que no se excluyen entre sí, pero aquí argumenta que esas otras cosas son dominadas por el fin último, para lo cual uno le da prioridad, se puede decir. Y en conclusión, bueno, solución, él dice, hay que decir, es imposible que la voluntad de un hombre desee a la vez objetos diversos como fines últimos. Dice, ¿y cómo lo demuestra este argumento? De que dice, es imposible que la voluntad del hombre desee a la vez objetos diversos como fines últimos. Es decir, varias cosas como último fin, que es imposible. A ver cómo lo demuestra, vamos a ver. El primero, con esos tres argumentos. El primero, como todo desea su propia perfección, lo que uno desea como fin último, lo aprecia como bien perfecto y perfeccionador de sí mismo. Es decir, sí, se puede decir que en cierta manera todo lo que uno hace, uno busca la perfección, hasta en los vicios. Digo, cuando uno toma, pues hasta cada vez buscan tomar, si tienen dinero, lo más fino, ¿no? Whisky o vodka, etcétera. Y ya, bueno, ya cuando no tienen dinero, pues se conforman con lo más barato, ¿no? Y hasta en las drogas buscan, hasta los drogaditos saben qué tipos de drogas les pega, ¿no? Casi en cierta manera, de esa forma, en los vicios también buscan su perfección de su vicio, ¿no? Entonces, o también digo, y bueno, puedo poner ejemplos más extremos, pero sí se entiende la idea, ¿no?
y ni se diga que con las cosas que ya son ordenadas. Digo, por una profesión, pues sí, uno busca, esas cosas son ordenadas, sí, sí son buenas, y evidentemente uno busca la perfección, ¿no? En lo que uno hace. O hasta en el espacio de trabajo, uno busca más o menos la perfección, que uno esté cómodo, ¿no? Aunque sea en lo mínimo, aunque uno sea desordenado, aunque sea en lo mínimo, ¿no? Que uno no esté incómodo en el sitio donde uno está, ¿no? De trabajo o etcétera. Ah, bueno, sí se entiende esa idea de Sí, que todo, bueno. Y dice, lo aprecia como bien perfecto y perfeccionador de sí mismo. A su manera, si es un vicio, bueno, perfeccionarse en ese vicio, que bueno, es su perdición en realidad. Y ya si es algo bueno, bueno, si es una conducta correcta, una conducta buena, no sé, digamos una profesión, o una conducta, no sé, de honestidad, pues igual es algo que lo perfecciona a la persona, a sí mismo. Dice de San Agustín, llamamos ahora un fin de un bien, no que se consuma hasta dejar de existir, sino que se perfeccione hasta ser plenamente. Dice, es necesario, por tanto, que el fin último colme de tal modo los deseos del hombre que no excluya nada deseable. Casi un poco como Aristóteles, ¿no? Que les decíamos, ¿cuántas características eran? Cinco, creo de ese bien supremo, o de eso que uno hace pues sí, que sea el bien, que decía que debe tener continuidad, estabilidad, ¿qué más? Ahí no me acuerdo, pero sí, también que esté, ¿cómo se dice? Ah, que sea virtuoso, decía Aristóteles también, como Sócrates, sea virtuoso. Entonces, aquí igual dice San Agustín, ese fin último debe colmar los deseos del hombre, que no excluya nada deseable. Y esto no puede darse si requiere para ser perfecto algo distinto de él. Dice esto no puede darse si requiere para ser perfecto algo distinto de él. Es como igual con lo que dice la Biblia. Lo demás se dará por añadidura. Es decir, eso te basta. Lo demás sí lo puedes aceptar, pero no es necesario. Ahí está. No, lo demás ya no es necesario. Sí lo puedes aceptar, pero no es necesario. Ya que tienes eso perfecto, ya nada es necesario. Por tanto, es inadmisible que el apetito desee dos cosas como si ambas fueran un bien perfecto. Ahí está, es la conclusión. Si una cosa, este, si tienes apetito de una cosa, digo, esto no es comida, sino ese fin último, ¿no? Ese objetivo, esa cosa que uno quiere. Esa cosa, te debe dejar satisfecho, como dice acá, debe satisfacer tus deseos y ya sin necesidad de otra cosa. Entonces, ese es su argumento. Ya que tienes ese fin último, ese solo fin último, uno solo, ya no va a ser necesario otro, porque si hubiera otro, dos cosas tan solo, ah, el otro dejaría de ser perfecto, porque significaría que ya no te satisface la primera cosa, te necesitarías la segunda cosa. Por lo tanto, si necesitas la segunda cosa, pues significa que ninguna es perfecta porque la necesitas. ¿Sí se entiende? Bueno, creo que lo dije un poco enredado. Digamos, dice, si hay un fin último, dice Santo Tomás, si alcanzas este fin último, ya no necesitas nada que esté fuera de él, ya no necesitas nada. Sí lo puedes aceptar, sí, sí puedes seguir entrando cosas, pero no son necesarias, en sí no los necesitas. Ya con esto te basta. Entonces ahora argumenta como contradicción. Si hubiera dos cosas, como dos fines últimos, digamos, tan solo dos, entonces, si alcanzas los dos, significaría que este necesita de este primero necesita del segundo. Por lo tanto, se contradice con la idea de que ya no necesitas más. Si necesitas significa que este no era perfecto, no satisfacía todos tus deseos, no lo satisface, porque necesitas de este segundo. Y al revés, como el segundo necesita del primero, significa que este no es perfecto. Por lo tanto, no pueden existir distintos fines últimos. Solo debe existir un fin último. Aquí es como su conclusión. Para que sea perfecto, es uno solo, una que no pregunta. necesita de un segundo. ¿Sí, dime? ¿Y si hay personas que piensan que las adicciones es lo que va a satisfacer su apetito?
Bueno, es el debate, eso es la idea. ¿Qué cosa es el fin último? Es lo que va a ir desarrollando, ¿sí? Es lo que va a primero, es que esto es la filosofía. Primero ahora sí que vas argumentando por partes cada cosa. Primero, si vas a tratar el fin último, para empezar, el hombre se pregunta, ¿el hombre actúa por siempre por un fin último? Esa es como que la primera parte. Ya que la solucionó, dice que sí, la acción humana sí actúa por un fin último. Y luego en la segunda parte o otras partes, habla de que hay distintos fines. Se pregunta, ¿puede que existan otros fines últimos o nada más es uno solo? Y aquí en este primer argumento dice, el fin último debe ser perfecto y por eso es que solamente debe ser uno, porque no necesita de otro. Si existiera otro, pues ya dejaría de ser perfecto y por lo tanto ya no sería fin último. Esa es la idea. ¿Sí se entiende? Y actualmente esto se ve reflejado. ¿El reflejado? Bueno, pues sí, depende de qué cosa persigas, ¿no? Bueno, ese es igual a otra cuestión. ¿Qué cosa persigues, ¿no? De la vida. ¿Cuál es tu fin último, ¿no? Es mucho lo que se pregunta. Pero bueno, esa es una pregunta que ustedes deben responder. Pero sí, aquí Puede se ser les como, da, ¿cuál es tu sueño? sí, casi un poco como dicen, ¿no? De los sueños. Y ese sueño, como dice acá, aquí como que se les da las características, ¿no? Debe, debe satisfacer los deseos, ya no necesitar más. A veces hay quienes sí consiguen un sueño, pero no se sienten a gusto, sienten que les falta algo, siguen sintiendo que les falta algo. Por eso hasta algunos llegan a decir que el hombre fue hecho con un vacío, un hoyo en su interior, que nada lo puede llenar, como diciendo, ¿no? Que nunca va a estar uno satisfecho. Pero aquí los filósofos dicen que no, y bueno, y ni se diga los religiosos, ¿no? Que sí hay algo que satisface al hombre, ¿no? Entonces, y como dice Aristóteles, ese fin último debe ser estable, de continuidad, y perdurable en el tiempo, se me olvidó, esas eran las tres. Estable, que tenga continuidad y perdurable en el tiempo, que te dé una vida larga, decía Aristóteles. Ah, bueno, ¿sí se entiende? Sí. Ah, bueno, nada, ya voy a apurarme porque falta poco tiempo. Bueno, el segundo argumento, rápido. De este fin último, como es un solo fin último, uno solo. Ahora, primer argumento, porque debe ser perfecto y nada lo necesita, nada necesita más. Segundo argumento, en el proceso del apetito racional dice que es la voluntad, es necesario que el principio sea algo naturalmente deseado. Del mismo modo que en el proceso de la razón, el principio es algo que se conoce naturalmente. Y esto tiene que ser único, porque la naturaleza tiende a un único fin. Ahí está, entonces argumenta, como hay un único principio, debe haber en la naturaleza un único fin. Entonces solamente debe haber un fin último. Pero el principio en el proceso del apetito racional es el último fin. Por tanto, es necesario que sea uno solo aquello que busca la voluntad como último fin. Tercer argumento, porque las acciones humanas, habla de las acciones humanas, las de voluntad irracional, ¿eh? No las acciones del hombre. Dice, porque las acciones humanas reciben su especie del fin, como ya se ha dicho. ¿Qué significa esto? Es necesario que la razón de género, ya dijimos qué significa género, no como actualmente, la reciban también del fin último, que es común, como sucede con los seres naturales, que se constituyen en su género por una razón formal común. Ahí está, tienen su único fin cada ser. Entonces, y es único. Esto lo ven en la naturaleza y dice Santo Tomás, pues así debe ser para los seres humanos. Sí, pues todo lo que la voluntad en cuanto tal puede apetecer es del mismo género, forzosamente el último fin tiene que ser uno solo. Ahí está. Es un poco enredado, hay que estar acostumbrados a leer este tipo de argumentos lógicos, filosóficos, pero sí, es un poco esa idea, que en la naturaleza se ve que hay un fin último, entonces también debe aplicarse al hombre. Y si coinciden, es que dice, es porque comparten el mismo género, hablando ya de naturaleza sustancial, digamos, quizás de la naturaleza como seres de la naturaleza, o hasta incluso de naturaleza divina. Pero bueno, eso se refiere a género, como especies, no como, ya dije, no como sexos, ¿eh? No como en la época actual. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá?
Entonces, por eso dice acá, por otra parte, la relación que tiene el último fin del hombre en cuanto tal con todo el género humano es la misma que guarda el último fin de un hombre con concreto con todo su ser. Por consiguiente, hay que concluir que la voluntad de cada hombre se determina a un solo fin último, del mismo que todos los hombres tienen naturalmente a un solo fin último. Entonces, sí, argumenta, solamente debe existir un fin último, uno solo, y un hombre no puede perseguir distintos fines últimos, dos o más, solo uno. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? No, ¿Comentarios? ninguna duda. Ah, bueno, incluso aquí ya se pregunta si efectivamente este fin último tiene todo cuanto desea, ¿no? Bueno, es todo un poco sobre esta idea, pero sí es muy, muy interesante. No vamos a ver todo porque pues sí, nos tardaríamos mucho. Entonces, bueno, y concluye, ¿cuál es su conclusión Santo Tomás? Ah, bueno, como hombre de fe, él dice, este, que el fin último, pues sí, es Dios, que venimos de Dios, es como decir, la causa primera es Dios, ¿no? Dios nos creó. Por lo tanto, ese debe ser el fin último, ir a Dios, y es lo que nos dice la Sagrada Escritura, ¿no? Que compartir, que al final de esta vida terrenal se comparte, compartimos con Dios, más bien Dios nos comparte a nosotros esa patria celestial, esa naturaleza divina, ese reino de Dios. Entonces, es su conclusión, que el hombre se encamina a ese fin último, que es Dios, el reino celestial, y que sí, todas sus acciones se encaminan de cierta manera hacia buscar ese bien, que esa es la naturaleza. El hombre fue creado a semejanza de Dios y debe volver a Él. Cuando muere, vuelve a Él. Entonces, ese es el fin último. Por eso habla aquí de las bienaventuranzas, de que sí, efectivamente, estas bienaventuranzas son el fin último del hombre, ¿no? Ahora, entonces, esto ya es para que cada quien lo medite, si lo acepta o no. Digo, esto es cada quien, ¿no? Pues de cada persona. Entonces, para los que creen en Dios, pues sí, ¿no? Se supone que es su fin último, se supone, porque también, ¿no? Hay quienes no, quienes creen en Dios, pero no lo consideran su fin último. Pero bueno, esto es la cuestión, esto es lo que enseña Santo Tomás. Ah, bueno, ¿dudas hasta acá? Es lo que dice acá, la bienaventuranza concluye, bueno, bueno, es el bien, no es la conclusión, pero más o menos, pero es el bien del hombre y debe, ¿cómo se dice? Es satisfacer su alma completamente. Ahora, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bueno, incluso se pregunta, ¿qué es la bienaventuranza? Esto es hacer filosofía. Por eso es teología, porque es también filosofía. Se pregunta, ¿qué es la bienaventuranza? ¿No? ¿Cuál es? Si es increado o cómo viene, ¿no? Pero reflexiona mucho sobre esto. Una operación, etcétera, ¿no? Es interesante, bueno, leer los documentos, como que uno, haciendo estas preguntas y Santo Tomás, al reflexionarlas, uno incluso, pues sí, aprende cosas, ¿no? Sobre incluso, bueno, para los que tienen fe, ¿no? Para los que tienen una religión. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios? Ah, bueno, y aquí la pregunta, ¿no? ¿Las bienaventuranzas o la fe es una operación del entendimiento o del práctico? ¿Se vive o se entiende, etcétera? También aborda esa cuestión, ¿no? Ah, bueno, ¿dudas, comentarios hasta acá? ¿Dudas sobre Santo Tomás? Porque vamos a ver otra cosa ahorita. Bueno, y como hombre de fe también se pregunta, ¿no? Sobre el pecado, ¿no? Y ya se razona, argumenta, analiza sobre esta cuestión. Obviamente siempre aquí ¿cómo se dice? Con la Biblia y, bueno, razonando él, ¿no? Y también con lo que ha aprendido. Y lo que leyó de San Agustín y hasta de Aristóteles, ¿no? Entonces, ¿dudas hasta acá? ¿Comentarios antes de pasar a otro tema? No. Bueno.
Entonces, por último, vamos a ver rapidísimo a Santa Hildegarda de Bingen. Santa Hildegarda de Bingen. Déjeme sacar un libro, espérame. Ahora, entonces, vamos a ver Santa Hildegarda de Bingen. Ella fue una monja que escribió, hizo demasiadas obras. Escribió sobre filosofía, pero también sobre poesía, música. De hecho, ella se le considera la antecesora o fundadora de la ópera. La ópera, recuerden que son historias cantadas, ¿no? Con canto más, ¿cómo se dice? Muy bien, canto más elevado y música, obviamente. Entonces, también hizo, les digo, poesía, filosofía, libros también de medicina. Ella conectaba mucho lo que son las emociones con las enfermedades. Hasta tenía una clasificación o un método para curar en ese tiempo, en la Edad Media. Entonces sí recibió muchos estudios por parte de la iglesia, le recibió educación y, y sí fue apoyada, ¿no? Para escribir todas sus obras. Apoyada en el sentido porque ella al principio no sabía escribir muy bien. Entonces, él tenía un escritor o alguien que le dictaba, Santa Hildegarda le dictaba a otro sacerdote lo que ella pensaba o sus reflexiones. Y a este sacerdote las escribía, si se entiende, o fraile, creo que era un fraile, me acuerdo. Entonces, ella le hablaba, le decía lo que pensaba, sus argumentos, y él ya los escribía. Y así fueron escritos muchos libros hasta que ella ya aprendió a redactar bien, a escribir bien. Ya fue que ella empezó a escribir sus propios libros. Bueno, digo, ella solita. Bueno, entonces aquí dice, nació en el verano del 1098, ahí está, la época de la Edad Media, en el seno de una familia noble alemana, acomodada. Dice, fue la menor de 10 hijos. Su padre se llamó Hildeberto de Wirmersheim, caballero al servicio de Meginger, conde de Spanheim. Y su madre, Santa Hildegarda, Matilde de Mersheim-Naget. Y, bueno, fue considerada como diezmo para Dios, entregada como oblata y consagrada desde su nacimiento a la actividad religiosa, según la mentalidad medieval. Y de esta manera fue dedicada por sus padres a la vida religiosa y entregada para su educación a la condesa Judith de Spanheim. Pues miren, a las mujeres sí se les educaba, no se les dejaba en la ignorancia, en el analfabetismo. No, sí se educaba a las mujeres, no como dicen. Hay muchos mitos sobre la Edad Media pues sí, mitos, con mentiras sobre esta época de la Edad Media. Entonces, incluso en la Edad Media está la primera ginecóloga, una monja otra monja que se llamó Trótula. Hizo un tratado sobre ginecología, el primer tratado de ginecología. Y no fue perseguida, fue publicado y ¿cómo se dice? Distribuido. Ahí está, fue dado a conocer. Y así también la obra de Santa Hildegarda fue dada a conocer, fue distribuida. Bueno, dice, bueno, entonces sigamos sobre su educación. La instituyó en el rezo, la lectura del latín, pues se le enseñó a leer, a escribir en el latín, y bueno, se le enseñó nada más a leerlo, en la lectura y la lectura de la Sagrada Escritura y en el canto gregoriano. Dice, durante algunos años, maestra y discípula vivieron en el castillo de Spanheim. Bueno, entonces voy a saltarme esto. Vamos a ver. Después sí, continuó su educación, ¿no? Continuó estudiando. Su maestra murió en el año 1136. Vamos a ver. Dice que Santa Hildegarda sufría de constantes enfermedades y que también tenía visiones. Dice en una geografía posterior escrita por el monje, bueno, sacerdote, Teodérico de Echternach, se consignó el testimonio de la propia Hildegarda, donde dejó constancia que desde los 3 años tuvo una visión de una luz tal que mi alma tembló. Es decir, bueno, esto ya es a debate, esto no es una clase de religión, pero supuestamente Santa Hildegarda tenía visiones, ¿no? Visiones divinas.
sobre verdades, no sobre Dios, sino sobre verdades, ¿no? Sobre revelaciones, digamos, sobre la Biblia, sobre la voluntad de Dios. En sí, ella no se dice que vio a Dios, no, sino que, bueno, les voy a explicar cómo son estas visiones que dice que tenía Santa Hildegarda. Aquí está. Después, Santa Hildegarda, cuando aprendió a escribir, ya ella escribió las visiones que tenía. Entonces, ella hablaba de que veía, por ejemplo, dice, una imagen, dos imágenes, por ejemplo, en este libro que se llama Los méritos de la vida. Entonces, habla de que veía en su mente dos imágenes. Dice que cambiaban continuamente. Bueno, una de ellas, una de esas imágenes cambiaba continuamente. Por ejemplo, aquí dice, este, una, una imagen de aspecto humano, pero completamente negra, que dice que tenía sus brazos y piernas alrededor de un árbol enorme con muchas ramas, lleno con toda clase de flores. Y hablaba esta imagen, dice, míos son todos los reinos del mundo con sus flores y ornamentos. ¿Por qué debería yo marchitarme cuando tengo toda esta fuerza vital en mis manos? ¿Por qué debería envejecer cuando podría florecer en el frescor de la juventud? Bueno, y sigue diciendo, es como una imagen soberbia, ¿no? Está enalteciendo o hablando bien de, no sé, de sus características. Es como un poco una imagen soberbia. Y hay otra imagen, una segunda imagen, que ella le llama el amor divino. Dice, una voz, es una imagen de una voz en una nube, de una nube tempestuosa que respondía a esta imagen, a la primera que les había dicho. Ay, espérame, aquí está. Le contestaba esta imagen. Cometes la mayor necedad si crees poder tener la vida plena en una chispa de ceniza. No buscas una vida verdadera donde no se marchite la belleza de la juventud y no la desgaste la vejez. No tienes luz, estás rodeado por una niebla negra y te ocultas como un gusano en la voluntad del hombre. Vives solo un momento y te secas enseguida como el heno, y así caes en el lago de la perdición con todo lo que abarcas entre tus límites. Entonces es como un diálogo, casi es un diálogo filosófico, pero hablando más que nada sobre la conducta humana, la conducta del hombre. Por un lado, es como que, digamos, la soberbia de vanagloriándose de sus características, de aquí, por ejemplo, de su belleza o de su juventud, y el otro respondiéndole, ¿no? Que pues no, que es un necio y que nada tiene bello por sí mismo. Después le dice más adelante que pues todo lo recibe de Dios, no tienen nada de por qué vanagloriarse. Entonces estas eran las imágenes que tenía, las visiones que tenía. Una de las muchas visiones que tenía. Era como que a veces estos diálogos entre, no sé, digamos, el bien y el mal, digamos, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, aquí habla sobre, este, es casi un diálogo muy moderno, porque habla, dice, ¿qué impide la primera imagen? Ahora se transformó, dice, parecía un perro acostumbrado a la caza, alzado sobre sus patas traseras con las delanteras apoyadas en un bastón erguido. Y mientras movía su cola, decía esta imagen, ¿qué impide la alegría del hombre que es capaz de moverse a la risa con menudencias? La esencia del aliento del alma es hermosa y muestra también su naturaleza melodiosa. Siendo igual así como altanero, casi como en la época actual, que uno pues puede alcanzar todo por uno mismo, sin necesidad de Dios, prácticamente en resumen. Y ya está la otra imagen, esta nube tempestuosa, que le respondía pues que no, que decía que tú impío total con tu miserable comportamiento de bromista, siempre listo a la burla, eres semejante al viento que sopla en todas las direcciones. Ah, bueno, y ya le argumenta, ¿no? En contra. Entonces, y así siguen estas imágenes, este diálogo entre, digamos, el bien y el mal, entre ¿cómo le diré? Entre, pues sí, la soberbia, la necedad, la pereza incluso, la injusticia, contra la justicia, el bien, etcétera, ¿no? Entonces, esta era parte ¿cómo se dice? De las visiones que supuestamente tenía ella, ¿no? Santa Hildegarda. Pero no solamente escribió sobre sus visiones, también escribió sobre filosofía. Ya apartada de las visiones, se hablaba sobre, pues sí, el comportamiento humano, el hombre, sobre el bien, etcétera. Entonces, y como les dije, también escribió sobre medicina, sobre ciencia, hizo muchas obras.
Y vamos a ver, y después murió ¿en qué año? Aquí dice, a los 81 años, murió a los 81 años. Este, sí vivió larga, a pesar de que al principio tenía muchas enfermedades, ya después se fortaleció hasta llegó a vivir 81 años, para una época donde el promedio de vida eran 40 años, ¿no? En la Edad Media. Entonces sí, vivió bastantes años. Ah, bueno, dudas hasta acá, comentarios. No, Ah, bueno, su filosofía, bueno, ¿de qué trata? Bueno, también un poco relacionado, pues sí, con el cuerpo, la salud. Por ejemplo, decía que un poco, también como ella estudiaba en acorde a los griegos, decía ella también que todo desorden produce la enfermedad, que el origen de toda enfermedad es el desorden. Y ya argumentaba, ¿no? Cómo los desórdenes, las conductas desordenadas producían enfermedades. Que todo venía por alguna conducta desordenada. Entonces era un poco o mucho la idea de los griegos, que también decían eso, que toda conducta desordenada producía enfermedad. Y ella igual le hizo como que un modo de vida para llevar una vida más saludable. Este, entre sus libros sobre esto está el libro de las enfermedades, no, sí, el libro de las enfermedades y el libro de las piedras que curan. Y hacía toda una clasificación, decía que lo que conocemos actualmente, que la persona para no enfermarse debe llevar un estilo de vida, pues sí, buena alimentación, pues sí, todo lo que conocemos actualmente. Ella prácticamente vino a cimentar eso, lo que se dice ahora en la salud, la buena alimentación, los buenos estilos de vida, decía Santa Hildegarda. Prácticamente ella fue de las primeras que lo empezaron a plasmar en escrito sobre lo que se dice de buena alimentación, un buen estilo de vida y para tener una vida saludable. También decía, por ejemplo, que cuando a los enfermos les recomendaba el ayuno, ayunar, que es como